Dios le bendiga, mi queridos hermanos, Dios le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Debajo del video hay una letrecita que dice suscribirse. Solamente tiene que tocarla con el dedo y automáticamente estará suscrito a este canal. Diariamente recibirá todo el contenido que Dios me permita subir a esta plataforma. Mis queridos hermanos, también le imploro que deje sus comentarios, le dé a me gusta, porque cuando dejamos los comentarios, le damos a me gusta, YouTube toma en cuenta el canal. Mis queridos hermanos, y expande la prédica a través de las redes y al mundo entero. Sabemos que hay muchos países, mis queridos hermanos, donde no se puede libremente predicar la palabra de Dios. No se puede ir a un templo a adorar a Dios. Por eso hay muchos hermanos en muchos países del mundo que a través, mis queridos hermanos, de esta plataforma de YouTube, bendito Dios, son bendecidos escuchando la palabra de Dios, escuchando los mensajes que Dios nos permite subir a estos canales. Por lo tanto, por eso es necesario que lo apoyemos, mis queridos hermanos. Porque cuando nosotros apoyamos un canal, bendito Dios, donde se está predicando la palabra de Dios, estamos siendo de bendición al mundo, mis queridos hermanos. Estamos expandiendo, bendito Dios, lo que es el evangelio al mundo entero. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el Salmo 51. Salmo 51, y estaré leyendo del verso 1 al verso 12. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre de su Santo Espíritu. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y sed recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, y este Salmo 51, bendito Dios, es, mis queridos hermanos, la bendición más grande, bendito Dios, que el rey David pudo, bendito Dios, mi queridos hermanos, escribir a través de este salmo. Porque, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros, bendito Dios, nos metemos a lo que es las historias de lo que vivió el rey David, de lo que pasó el rey David, mis queridos hermanos. Pero, mis queridos hermanos, sabemos de que el rey David tuvo muchas victorias, bendito Dios, aún en medio de la guerra, aún en medio de las situaciones que se le levantaron. Sabemos, mis queridos hermanos, que David fue perseguido por el rey Saúl.
bendito Dios, por 10 años, corriendo entre las montañas, durmiendo en cuevas, mis queridos hermanos, pasando mala noche, malas situaciones. Mis queridos hermanos, y en todas esas persecuciones, bendito Dios, que David pasaba, bendito Dios, era que David se inspiraba para escribir estos salmos, mis queridos hermanos. También, mis queridos hermanos, conociendo lo que es las historias de lo que fue, bendito Dios, el pecado de David o los pecados de David. Porque sabemos, mis queridos hermanos, que aún la Biblia habla de que David tenía el corazón parecido al de Dios, pero David era un hombre que fallaba, un hombre que caía, bendito Dios, de la presencia de Dios. David cometió pecados, mis queridos hermanos, horribles, donde primeramente la Biblia nos habla de que hizo un censo, censó al pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, y el David hacer un censo, eso era, bendito Dios, dudar del poder de Dios, dudar de que Dios era el que peleaba la batalla por ellos, y pecó ante los ojos de Dios. También, mis queridos hermanos, conocemos, bendito Dios, del pecado terrible que cometió David, que fue, mis queridos hermanos, tomar la mujer de Urías, que era uno de sus guardias, Betsabé. Mis queridos hermanos, y mucho pecado cometió David delante de Dios mientras David le servía a Dios. Y es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos, bendito Dios, que aún nosotros llegando a los caminos de Dios, vamos a tener trompiezo, vamos a seguir fallando. Mis queridos hermanos, como humanos que somos en la tierra, que estamos dentro de este cuerpo, vamos a seguir fallando. Mis queridos hermanos, pero Dios reconoce que Él no buscó o no eligió una persona perfecta para servir en la tierra. Dios reconoce que como humanos que somos, caemos, fallamos, pecamos. Mis queridos hermanos, y eso no es que tenemos, bendito Dios, una licencia. No es que tenemos una libertad para nosotros estar cometiendo pecado, estar fallando. Sino que como humanos muchas veces hasta con los pensamientos le fallamos a Dios, dice la palabra. Aún con los comentarios que hacemos, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, pero aquí David, bendito Dios, escribiendo, bendito Dios, este Salmo 51, cuando se ve lejos de lo que es la gracia de Dios, lejos de lo que es la presencia de Dios. David en el momento, bendito Dios, que manda a matar a Urías para quedarse con Betsabé, mis queridos hermanos. Ahí la palabra nos habla de que Dios manda a su profeta Natán, porque David pensaba que nadie se iba a dar cuenta del pecado que había cometido, tomando la mujer ajena de uno de sus guardias, mandando a matar al marido. Después de eso, mis queridos hermanos, la embaraza. Y David piensa de que nadie se da cuenta. Él se casa con ella como libre, que ya ella está porque el marido muere. Y él hace creer como que él murió en batalla, como que esa muerte que llegó a Urías fue porque murió peleando. Pero mis queridos hermanos, la verdad es que fue David que mandó a matar a Urías. Y sabemos, mis queridos hermanos, las historias, bendito Dios, de que Dios manda al profeta Natán a dejarle saber a David, bendito Dios, este hecho horrible que había cometido, donde el profeta Natán se presenta a él y le dice: rey, tengo un caso para que me juzgue. En esos tiempos, mis queridos hermanos, los reyes eran los jueces, eran quienes tomaban las decisiones, bendito Dios, de lo que se había de hacer entre pueblos.
cualquier situación que se levantaba, el rey era como juez que tomaba la decisión. Dice que entonces el profeta Natán viene donde David y le dice: tengo un caso para que me juzgue. David rápido se sienta en su trono. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces el rey le dice a Natán: bueno, Natán, déjame saber el caso, habla. Dice: hubo un hombre pobre que tenía una oveja, que era la única oveja que tenía para alimentarse y darle de comer a sus hijos y a su familia con su leche. Pero había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y el hombre rico toma la decisión, porque le llegaron una visita a su casa, de tomar la única oveja que tenía este hombre pobre. ¿Qué se debe de hacer en esta situación? Mi queridos hermanos, David se para rápido del trono. David se incomoda, se enoja. Bendito Dios, al escuchar de que este hombre toma la única oveja que tiene este hombre pobre, este rico, toma la única oveja y deja a este hombre sin nada. Mis queridos hermanos, y David se enoja tanto que aún sentencia a este hombre a muerte. Y le dice: este hombre debe de estar muerto por cuanto abusó de este pobre, por cuanto le quitó a este pobre lo único que tenía. Entonces ahí, mis queridos hermanos, viene el profeta Natán y le dice a David: bueno, David, ese hombre eres tú. Tú le quitaste la mujer a Urías teniendo tantas mujeres en el palacio. La única que tenía Urías se la quitaste. Mis queridos hermanos, cuando David escucha que el profeta Natán, bendito Dios, le deja saber lo que él tenía oculto en lo más profundo de su corazón, le saca a luz el pecado, David se tira al piso, mis queridos hermanos. David se humilla ante la presencia de Dios. David se mete a un cuarto a clamarle a Dios arrepentidamente. Hace como 7 días de ayuno y se queda metido en una habitación pidiéndole perdón a Dios, suplicándole a Dios perdón, porque la gracia de Dios ya se había ido de David. Ya él no sentía la presencia de Dios con él. Por eso, mis queridos hermanos, en el verso 10, él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque ya David no sentía, mis queridos hermanos, lo que era la presencia de Dios en la vida de él. Mis queridos hermanos, y es fatal, perdónenme la palabra, cuando un cristiano, un siervo de Dios, un hijo de Dios, no siente la presencia de Dios en su vida. Es como nosotros, bendito Dios, sentirnos vacíos, mis queridos hermanos. Es como un carro sin gasolina en las calles. Así anda un cristiano sin el Espíritu de Dios con él. Y David, mis queridos hermanos, se mete a una habitación a pedirle a Dios que lo perdone, a suplicarle a Dios. Mis queridos hermanos, y David reconoce su pecado delante de Dios. Por eso es, mis queridos hermanos, que este Salmo 51 existe, mis queridos hermanos. Porque después que David le falla a Dios, tomando la mujer de Urías, mandando matar a Urías, David se arrepiente de todo su corazón. Mis queridos hermanos, y muchas veces nosotros nos ponemos a leer lo que es la historia del primer rey de Israel, que era Saúl. Y sabemos que Saúl fue rechazado por Dios. Fue removido de su trono como rey por Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Saúl, bendito Dios, no le fue fiel a Dios en lo que Dios le mandó. Saúl desobedeció a Dios. Pero, mis queridos hermanos, si nos ponemos a mirar, bendito Dios, el pecado que cometió Saúl al pecado que cometió David, mis queridos hermanos, David
tumba la balanza. La balanza con los pecados de David iban a ser más pesadas. Bendito Dios, que el pecado que cometió Saúl. Sin embargo, mis queridos hermanos, David, bendito Dios, fue un hombre que dice la palabra que su corazón era parecido al de Dios. Aún David cometiendo esos errores. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque David, aún fallándole a Dios, David sabía, bendito Dios, tirarse a los pies de Dios. David sabía, mis queridos hermanos, humillarse, reconocer delante de Dios sus pecados. Y ahí es, mis queridos hermanos, donde nosotros, como seres humanos aquí en la tierra, porque no solamente le voy a hablar al mundo cristiano, el 70% de las personas que están escritas en este canal son personas no cristianas, personas que todavía no están, bendito Dios, sirviéndole 100% a Dios. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que la única forma de nosotros poder encontrarnos bien delante de Dios, de nosotros poder vivir con la presencia de Dios en nuestra vida, es cuando nosotros reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestra falta, cuando nosotros, mis queridos hermanos, tomamos la iniciativa de perdonar, de arreglar cuenta con Dios, de arreglar cuenta con el prójimo, mis queridos hermanos, y de someternos a los pies de Cristo, trayendo a Él todo, todas situaciones de nuestra vida, rindiéndonos, mis queridos hermanos, dejándole al Señor saber, aunque Él lo sabe, pero al Señor le gusta que nosotros le presentemos nuestra causa, nuestras situaciones. Mis queridos hermanos, y esa fue, bendito Dios, la forma que David eligió para vivir en la tierra, sometido a los pies de Dios. Por eso, aún David cometiendo estos pecados terribles, mis queridos hermanos, aún así, la palabra dice que David tenía un corazón parecido al de Dios. Un corazón, mis queridos hermanos, parecido al de Dios. Porque David, mis queridos hermanos, aún fallando, David reconocía nuestra falta. Es necesario nosotros reconocer nuestro pecado delante de Dios. Mis queridos hermanos, Dios lo sabe todo en la tierra. Dios conoce nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Dios, los ojos de Dios viven encima de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, es un radar. Es Dios mismo mirando al ser humano en la tierra. Es un radar, mis queridos hermanos, que el mundo lo tiene en su mano, así vea. Por eso Dios puede mirar todo desde los cielos. Porque a través de su Santo Espíritu que mora aquí en la tierra, el mundo entero, mis queridos hermanos, está cubierto por su Santo Espíritu. Dios puede estar en cada lugar del mundo, mis queridos hermanos. A Dios no se le escapa las conversaciones que el mundo entero, no le estoy hablando una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco personas. Le estoy hablando del mundo entero. A Dios o al Espíritu Santo de Dios no se le escapa, mis queridos hermanos, aún ni los pensamientos que están pasando a la misma vez al mundo entero, a todas las personas que existen en este mundo. Él puede estar en los Estados Unidos, en Cuba, República Dominicana, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Salvador. Puede estar, mis queridos hermanos, en España, en el continente de África. Puede estar, mis queridos hermanos, en todos los países del mundo. Y a la misma vez está escuchando aún los pensamientos de cada persona del mundo que se mueve sobre esta tierra.
Mire lo grande que es el Dios a quien nosotros le servimos en la tierra. No es cualquier cosa. Él no es un muñeco, una estatua, una imagen. El Dios único y poderoso es aquel, mi queridos hermanos, llamado Jehová. El único Dios que a la misma vez puede estar en el mundo entero, escuchando a cada ser humano que se mueve sobre esta tierra. Y no se le escapa, mis queridos hermanos, aún ni los pensamientos que pasan por la mente del ser humano. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. El Dios único, poderoso y eterno. Por eso es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que aunque quizás nosotros cometemos pecado, cometemos errores, hacemos cosas ilícitas, mis queridos hermanos, Dios lo está mirando todo. Es necesario hacer lo mismo que hizo David. David se humilló ante Dios. David reconoció de que él era un humano y de que él fallaba. David tenía, bendito Dios, debilidades, al igual que usted y que yo y que todo el ser humano en esta tierra. Pero lo que le dio la victoria a David delante de Dios, mis queridos hermanos, es que David sabía humillarse delante de Dios. Por eso el Salmo 51 existe en estos tiempos, porque David sabía humillarse delante de Dios, mis queridos hermanos, y es el salmo más preferido mío aquí en la tierra. Yo amo ese salmo, mis queridos hermanos, porque si hay una cosa que a mí me gusta es humillarme delante de Dios, es reconocer mis pecados. Por eso los 20 y pico de años que llevo en los caminos del Señor, por eso todavía estoy de pies, porque Dios me perdona cada día, mis queridos hermanos. Porque cada día le fallamos a Dios, aunque con los pensamientos, con las palabras, con los hechos, con las obras, con todo. Pero nuestro deber es, como hijo de Dios, es venir a los pies de Él. Decirle al Señor que nos purifique, que nos lave, que nos limpie, que nos perdone, que nos ayude a ser mejor persona. Por eso en el Salmo 91 David comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David reconocía que cometía pecado. En el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Mis queridos hermanos, no era que David pecaba hoy y ya mañana era un santo. Oiga lo que dice: porque mis pecados están siempre delante de mí. Pero oiga lo que él hace en el verso 4. Él reconoce, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti y de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mis queridos hermanos, aquí en el verso 4, David reconoce que habrá un juicio para aquellos que se van de este mundo, mis queridos hermanos, sin arreglar cuenta con Dios. En el verso 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mis queridos hermanos, David se humilla ante Dios. David reconoce sus pecados. Y ese es, mis queridos hermanos, la bendición más grande de un ser humano, cuando nosotros reconocemos que estamos mal delante de Dios. Cuando nosotros reconocemos, bendito Dios, que no estamos caminando bien. Eso es lo que nos va a ayudar delante de Dios
a tener una mejor vida, mis queridos hermanos, a tener cambios, a que nuestra vida sea transformada cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Dios. David se siente, bendito Dios, impuro, se siente mal, porque sabe que cometió pecado, bendito Dios. Miren lo que dice en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Mis queridos hermanos, porque cuando nosotros tenemos nuestra mochila llena de obras malas que hemos hecho en la tierra y nosotros no le hemos presentado delante de Dios, no creamos que vamos a tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Mis queridos hermanos, y es horrible cuando el Espíritu Santo de Dios no está en una persona. Es como le dije ahorita, es como un carro sin gasolina. Por eso, mis queridos hermanos, David le suplica al Señor aquí, en el verso 11, no quite de mí tu Santo Espíritu. Porque es un vacío que se siente, mis queridos hermanos, cuando nosotros no sentimos el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces la falta de perdón, los resentimientos, los enojos, la mala vida que elegimos en la tierra de vivir, nos apartan de su presencia, mis queridos hermanos. Por eso es que mucha gente se sienten depresiva, se sienten, bendito Dios, enferma mentalmente, se sienten, bendito Dios, que viven una vida sin propósito. Mis queridos hermanos, porque se sienten vacíos cuando no sienten el Espíritu de Dios con ellos. Y es necesario, mis queridos hermanos, que la única forma que vamos a tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es cuando nosotros reconocemos nuestros errores, nuestro pecado. Cuando nosotros reconocemos, mis queridos hermanos, que estamos mal delante de Dios. Es la única forma, mis queridos hermanos, que nosotros, bendito Dios, vamos a estar bien. Mis queridos hermanos, David, sintiéndose libre, perdonado por Dios, ya después de humillarse, en el verso 13 dice: entonces enseñaré a los prevaricadores, que son la gente de maldades, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purifica mi boca. Tu alabanza esté de continuo en mí. Porque no quiere sacrificio que yo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado delante de Dios. Mis queridos hermanos, eso es lo que Dios busca siempre del ser humano. Que nuestro corazón esté humillado delante de Dios. Porque cuando nosotros humillamos nuestro corazón delante de Dios, nosotros reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras situaciones y nosotros seremos perdonados por Dios. Mis queridos hermanos, que estas palabras les sean de gran bendición en este día. Y espero que sea Dios bendiciendo su vida donde quiera que se encuentre. Si todavía no ha confesado a Jesús como su único Dios y Salvador, repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Amén y amén. Si hizo esta oración, automáticamente, mis queridos hermanos, su nombre estará escrito en el libro de la vida. Mis queridos hermanos, y su vida será salva en la mano de Dios. Dios me le bendiga más. Shalom.